Continuando con estas charlas que me están trayendo tanta alegría y tantos reencuentros con gente con la que he trabajado a lo largo de estos años, viene en este caso una entrevista, un capítulo, una experiencia que es una charla con Federico Salas, quien es un diseñador, un experto en experiencias visuales, un experto en desarrollo de identidad visual, con quien hemos trabajado en diversos ámbitos, y en este caso particular me interesa que nosotros podamos charlar sobre la experiencia de gestión específica que nosotros tuvimos en la Facultad de Ciencias Exactas, en desarrollo de la identidad visual, pero te quiero proponer, Fede, para abrir como el puntapié inicial, desde una perspectiva que es lo que has recorrido vos en estos últimos años, digamos. ¿Qué mirada tenés hoy sobre los desafíos de los desarrollos de identidades, de identidad de marca, de identidades institucionales, como para que nos cuentes también un poco a dónde estás ahora, qué estás haciendo, y que desde ahí vayamos, en todo caso, como se dice, hacia la experiencia que nos encontró. ¿Se te nubló por aquel lado? Por acá en luz, no sé. Te pusiste un poco más oscuro, pero bueno, nada, no importa, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, me encanta el hecho de encontrarnos de nuevo también, de recordar. La pregunta disparadora también me encantó porque no la esperaba y me hizo un flashback y dije, ¿cómo se aplicaría hoy? Porque ya tiene creo que 5 años, si mal no recuerdo, y me hizo hacer ese análisis que muchos los tenemos a la hora de plantear un cambio de identidad visual. La intención es que pueda perdurar un tiempo y que resulte fresca a lo largo de por lo menos 5 años. Y justo se están cumpliendo 5 años, me parece que si lo hubiésemos ensayado creo que no salía. Y me gusta también la pregunta es para ahora porque me hace pensar en el hoy, que ha cambiado un montón. Justo antes de empezar a grabar estamos hablando de cómo interviene la inteligencia artificial en nuestros procesos del día a día, que en ese momento no estaba, y cómo ha cambiado el hecho de poder generar contenido a través de una inteligencia artificial, y lo que sigo poniendo en valor, la importancia de tener un sistema que comunique lo que la marca está buscando comunicar, porque si no la inteligencia artificial empieza a desarrollar un poco con los sesgos que tiene del mercado. Eso es un poco lo que empiezo a vislumbrar un poco de tu pregunta, de que no me lo había preguntado tampoco antes. Incluso cuando estuve trabajando, me tocó trabajar por una empresa hace poco más de 6 meses, el desarrollo de su identidad visual, en donde sí incorporamos inteligencia artificial en los procesos para siempre se busca optimizar y alcanzar y dejar de mano por ahí, o por lo menos es mi mirada de cómo implementar la herramienta, cómo facilitar el acceso a poder construir una identidad visual, poder comunicar lo que se está buscando comunicar con ciertas herramientas y cómo poder implementar. Volviendo a esas bases, digamos, volviendo 5 años atrás, creo que es importante el poder tener una definición política de qué queremos decir, cómo lo queremos decir, de qué forma la otra persona lo va a entender, para poder establecer lo que hoy sería un prompt de comunicación hacia un IA, que en ese momento lo empezamos a establecer como políticas para compartir con otros colaboradores. Mira, te quiero hacer un doble clic, perdón, pero déjame, porque me encanta la asociación que vos estás haciendo con la inteligencia artificial hoy, digamos, que tiene, me interesa que nos cuentes también un poco más de esa experiencia, de cómo es desarrollar identidad institucional, identidad de marca, con inteligencia artificial. A mí me pasa, no desde el lado de la parte, si querés, más visual, de productos visuales, sino del diseño de estrategia, del diseño de redacciones, digamos, que uno puede trabajar hoy con la inteligencia artificial. Pero quiero hacer una analogía de algo que nosotros discutimos muchas veces sobre cuestiones de desarrollo profesional en ese sentido, con aquellos pruritos que en algún momento para desarrollar el sistema de identidad, no en términos conceptuales, yo siempre hago, cuando hablo de nuestra experiencia, digo de lo importante que fue contar con un especialista, con un diseñador que desarrollara la plataforma, el sistema, digamos, de identidad en Adobe, en las plataformas que se fueron usando, pero que usáramos Canva para poder escalar el sistema, digamos, la utilización del sistema, la gestión del sistema. Digo, se me ocurre
esto que en algún momento se decía, digo, los diseñadores odiaban a Canva, digo, había como todo un proceso sobre eso, y de cómo la inteligencia artificial viene a hacer algo parecido a lo que para nosotros nos sirvió Canva en ese punto. Y para darle un poco de contexto a la gente que nos va a ver y que va a escuchar, digo, estamos hablando del desarrollo del sistema de identidad visual para una facu como la Facu de Ciencias Exactas, en la cual ya hemos hablado de varios capítulos, vamos a haber hablado, todavía no está en claro cuál va a ser el orden de los capítulos que se están grabando esto, pero de una facultad que tiene una complejidad y una dimensión tan grande, digamos, 16 carreras, 10.000 alumnos, etcétera, 16 carreras, en ese momento hoy tiene como 25, digamos, y pensar que nosotros con un diseñador, voy a decir, más allá de todo el enorme equipo que tuvimos, podemos armar un sistema de identidad para una organización tan grande como este y que hoy se sostenga en ese sentido. Entonces, preguntarte ahí, ¿cómo es o cómo describirías vos? Vamos a arrancar con la idea de, creo que desde mi experiencia y de lo que sentí en ese momento, cuando empezamos a proponer que arrancó desde un problema de implementación de la marca, que no podíamos lograr la representación del escudo. En realidad todo empezó por el logo. Nos costaba la representación del logo en diferentes formatos. A una tinta tenía algunos problemas de equilibrio, de procesos visuales, de estilismo también. Y ahí empezaron un montón de charlas en torno al poder entender a la marca hacia dónde iba para proponer soluciones que tengan que ver con este largo plazo que consideramos estos 5 años y que no pierda representatividad el logo sobre la comunidad. Para mí hay que tener mucho respeto cuando hay marcas que ya tienen un recorrido, sobre todo en instituciones tan importantes como el FCFIN, tan grandes, con tanta historia, grandes en el sentido de participantes en una comunidad muy grande, es la comunidad más grande que me ha tocado también participar dentro de una marca, y siento que hay que ser muy respetuosos con los valores y el grado de identificación que tienen la comunidad con sus símbolos, con sus logos. Entonces empezamos a charlar y a tener unas primeras charlas sobre el logo, cómo podíamos proponer que es un cambio casi de cara sobre la facultad, sin que afecte tanto, y poder justificarlo. Y en esas charlas empezamos a entender, empiezo a entender que fue un briefing así bastante hablado, bastante conversado entre los directivos, de que existía políticamente e internamente dos líneas que estaban representadas en su logo y que se autoperciben como dos líneas en donde la ciencia, la tecnología y la naturaleza se encuentran en la parte de física y naturales que incluso está en su nombre. Una cosa que no quiero que te olvides es que el relevamiento que hicimos nos dio que había como 16 representaciones del logo distintas, ¿no? Eso es clave, y había también de colores, de tipos de verde, había más de 8, que tenía que ver también con que no existía en ese momento una definición sobre la marca técnica. Había un desarrollo inicial que partía de un concurso, pero que dejaba abierta la puerta a interpretaciones como el color, el logo en gran parte de sus representaciones también quedaba abierta. Entonces lo que teníamos era una marca muy dispersa en términos de fuerza, digamos, muy dispersa, y que la representación varía mucho en uno, según quien lo aplicara, lo usaba de una forma diferente. Entonces perdía fuerza esta inversión que decimos que hacen las marcas, que es aparecer y figurar en diferentes espacios. Sí. Es fuerza la inversión porque es como si estuvieras invirtiendo en diferentes cosas. Ahí arrancó un poco desde esta problemática y de una necesidad también, diría, de trastorno, de que implementar el logo de diferentes formas para mí era un error conceptual en la construcción de una marca y de un mensaje unificado. ¿Por qué? Porque para explicarlo en otras palabras, es como si firmara
cada documento con una firma diferente. Claro. Entonces, como somos personas diferentes, pero no era así. Estamos todos dentro de la misma institución y hay una oportunidad de mejora en cuanto a la construcción que las trabajamos y después fue creciendo hasta que llegó a un rediseño de la identidad visual de forma global. Claro. Que fue un desafío muy lindo y muy hermoso de avanzar. Aquí estoy mostrando un poco el diagnóstico inicial. El documento que estamos viendo es el documento final que terminó luego un proceso de un par de años que tiene que ver con el diagnóstico y un manual de identidad que está disponible en la página oficial de la FSFIN y está disponible para cualquier persona. Es un documento que lo pensamos de forma como un recurso, siempre desde la mirada del servicio. Ahí Manu estuvo haciendo mucho hincapié, que para mí también fue una innovación dentro del proceso de diseño de identidad visual. Era una innovación que el mismo manual contenga accesos a herramientas aplicables. Y ahí parte este concepto de un sistema visual. No es una identidad visual, sino que ya pasa a ser un sistema porque hay elementos que podemos aplicar funcionales y que las personas pueden acceder a forma de pantalla que son funcionales. Ahí me parece algo que quiero que le entremos y le hagamos doble clic, Fede, en esto que vos decís de entender el sistema de identidad como un servicio y no como un producto, digamos, donde quienes hemos trabajado con desarrollo de identidad, seguramente mucha gente nos va a escuchar y va a entender esto, digamos, no es lo mismo que te entreguen un drive con 50 archivos de cosas distintas, que te entreguen un documento que no solamente te explique la función de cada uno de los productos que vos tenés, sino que te deje el acceso directo, te facilite el acceso a ese material de manera claramente identificada, digamos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay algo que a mí me interesa mucho en estos últimos años, que es cómo desaparecen las interfaces en el universo digital en ese sentido, ¿no? Porque nos olvidamos de la función que tiene o lo importante que se vuelve para las personas, pensar en los usuarios de los productos que se desarrollan, en donde ya no alcanza con que definas una buena paleta de colores, una buena tipografía, digamos, una serie de elementos, sino que entiendas cómo van a acceder las personas, cómo van a aprender a usarlo y cómo eso complejiza la tarea del diseñador, de quien hace diseño, en términos de entender cuáles son los productos que se tienen que desarrollar. Me interesaría que nos muestres un poco la paleta, digamos, del sistema que avanzamos, que avancemos como en esa línea, pensando desde acá hasta el montaje en Canva y el acceso que tuvieron cada uno de los equipos en ese sistema, ¿no? Lo cual, aprovechando ese doble clic, se complejiza a nivel de briefing, porque tenemos otro público más, que es el público que va a empezar a interactuar con los elementos del sistema y que no son directamente diseñadores. Finalmente el manual está indicado para los gerentes, el producto final, los gerentes o los encargados de la organización para que conozcan la definición política y después para diseñadores, para especialistas dentro del área. Pero aquí se nos agregaba un público nuevo sobre este producto específico que era personas que no tenían mucho conocimiento de diseño, pero sí podían resolver piezas a nivel gráfica. Y de dejar de entender que, digo, para mí, esto tiene una definición política atrás que me importa mucho, que es dejar de entender el sistema de identidad como un producto de la organización y comprenderlo como un flujo, como algo que atraviesa transversalmente a toda la organización, es parte de la digitalización del mundo, digamos, porque hoy todos los integrantes de una organización pueden producir contenido sobre la organización, entonces facilitar el acceso del sistema de identidad, digo, es como parte de comprender la nueva forma de organizar de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Tal cual. Hoy un alumne tiene su teléfono y genera contenido. Es la dinámica de hace varios años en las redes sociales, entonces poder poner a disposición como marca elementos que nos ayuden y que les faciliten ese trayecto a personas que están generando contenido es crucial. Aquí, bueno, vamos a empezar a recorrer un poco el manual de identidad. Este es un poco el diagnóstico que encontramos que tenía problemas de equilibrio, de
de alineación y también de diferentes estilos dentro de las tipografías. La propuesta y el abordaje tenía que ver con estas charlas de entender el concepto inicial del logo que intenta y que representa mostrar los dos aspectos de las dos áreas dentro de la facultad, que era la parte de las ciencias exactas y físicas, que estaban representadas por esta forma recta, y las naturales, que estaban representadas por las formas curvas. Ujú. En esa representación y tomando esa base y esa inicial, como ese concepto inicial para no salía, Ujú. es que buscamos profundizarnos un poco más entendiendo que existían en el logo completo, no solo, perdón, en el visual, no solo el logo completo, eh, las formas cuadradas tenían una mayor representación desde su tipografía y desde cómo enmarcaba después el logo y los tipos. Entonces propusimos un cambio de tipografía, de también eliminar los cuadrados y de agregar el tagline que tenía que ver y tiene que ver con que la marca pueda ser representativa por fuera del ecosistema de la Universidad. Algo que no logramos que se cambie culturalmente en la facu es que dejen de decir ese fin. Como si alguien que no fuera de la facultad pudiera entender qué significa eso, ¿no? O el apócope exactas. Claro. Porque abarca mucho más. Pero bueno, en términos de visual, de gráfico, propusimos la eliminación de los cuadrados, que tenía que ver también con una lógica que venía trabajando el logo de la Universidad Nacional de Córdoba, que estaba alineado, porque pocas universidades, perdón, pocas facultades estaban representando en su logo. Eran solo 3 y el resto tenían un desarrollo particular de identidad visual. Entonces, fuimos en términos de esa línea. La tipografía que elegimos y que propusimos fue la Montserrat, porque es de una diseñadora española, a partir de... Esta tipografía se diseñó a partir de las muestras... ¿No es una diseñadora argentina? Argentina, sí. Ulanovsky. Es una tipografía gratuita, muy utilizada incluso dentro del mundo de diseño gráfico. Hay una muy famosa que es Helvética. Se dice que le compite de igual a igual por la representatividad que tiene, por la variación en su familia tipográfica. Con representatividad decimos que puede ser utilizada en gigantografías, en reducciones máximas. Entonces, muy versátil la tipografía. Además, es de acceso gratuito y representa un poco los valores también de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, Argentina. Y además tiene un recorrido histórico que busca poner en valor las tipografías de las cartelerías del barrio de Montserrat. La diseñadora hizo un promedio de las cartelerías que iban desapareciendo del barrio, que eran las construcciones originales que fueron siendo demolidas y después construyendo edificios. Entonces quiso hacer un homenaje a esas tipografías que eran a mano y empezó a recopilar fotos de todas las tipografías hasta diseñar una que funcione un poco como promedio de todas esas. La construcción del isotipo, como les comenté antes, tenía un problema de equilibrio sobre los espacios de los barrios. Tenía algunos problemas en el espaciado y en las proporciones. No respondía a un patrón, que es lo ideal a la hora de construir un logo de forma visual para que pueda tener sobre todo representación en las reducciones y que pueda tener un equilibrio, que funcione como una marca estable, que transmite estabilidad. Para elegir ese patrón, nos resultó interesante el buscar la unión, el buscar en eso que buscamos representar de forma separada y equilibrada entre las naturales y las exactas, buscamos que el patrón de equilibrio sea la I como conector de todo el sistema y empezamos a
en reducción por Fibonacci empezamos a utilizarla ahí en los márgenes y en las separaciones del interlineal. También en los espacios seguros, esto tiene mucho que ver con las marcas, de poder dejar sistematizado los espacios para que la marca tenga seguridad, que tenga un despeje, tenga un margen de utilización que no se solape, que no se interponga con otro elemento que pueda afectar su lectura. Sí. Llegamos a los colores, que ahí tuvimos un desafío interesante, que fue el unificar dentro de los 8 verdes, los 5 dorados, que existían en las representaciones, que hicimos un trabajo de recopilación de todos los productos que existían, impresos y digitales, para poder encontrar un color que nos defina y poder después replicarlo. Y fuimos promediando un poco eso y eligiendo los que más representación tenían también y los que nos permitían, a su vez, tener un alto contraste para una lectura en personas con daltonismo y una aplicación accesible de la marca. Para mí ahí hay algo interesante para decir que es, digo, ya en ese momento, estamos hablando de hace 5 años, pensábamos también en los colores que consumieran menos energía en las pantallas. Digo, hubo toda una concepción sobre eso. En alguna de las próximas diapositivas quiero que te pares sobre el acceso a descarga que permite el manual, pero digo, todo el tiempo pensábamos en facilitar los flujos digamos, de acceso, de consumo, de comprensión, digo, ¿no? Eso estuvo centrado en esa parte, este manual con un índice explicativo, etcétera. Tal cual, la elección, y justo estamos en los colores, el Pantone Black Blue y los Pantone Uncoded, tienen que ver con este concepto general del lugar donde la ciencia, la tecnología, la naturaleza se encuentra, y que nuestros productos puedan ser amigables y generen el menor impacto posible con el ambiente, que la comunicación de la facultad esté encarada desde ese espacio, parecía de vital importancia para tener una coherencia marcaria entre lo que decimos y lo que hacemos. Entonces, la elección también de las paletas, en este caso los Pantone Uncoded, son las que no utilizan plástico, los negros sobre impresión, que no sean negros plenos, sino que tengan un acceso al gris, y sobre las pantallas que sean negro pleno, porque en algunas pantallas celular, las AMOLED, el uso de colores oscuros lo que hace es reducir el consumo de energía porque apaga el LED, entonces claro, tenés menos consumo. Y bueno, los colores secundarios tienen que ver con un uso sobre las redes sociales, con un discurso. Ahí sí buscamos tener 2 tonos diferentes para transmitir 2 ideas diferentes. Por un lado, los colores tradicionales de la comunidad del FCFIN, que son los colores institucionales también, y en una segunda aplicación era un poco los secundarios que tienen que ver con la dinámica de las redes sociales, claro, con poder estar identificables dentro de un feed, de un scroll, el poder tener una identificación y llamar la atención, pero a su vez mantener algo de esa tradicionalidad de los colores originales. bien. Propongo que avancemos más a lo funcional, Va. digamos, para mostrar. Aquí ya aparecen cosas funcionales, que es la descarga de los logos en aplicación con el logo NC, la descarga del logo con el UFS Sim, todas las descargas del logo manual hacia las aplicaciones logo, todas las representaciones posibles. Esto que hablábamos un poco del sistema. El sistema visual son elementos secundarios que me interesa que lo veamos porque es lo que perduró en el tiempo, en los 5 años. El sistema, la construcción del sistema escalonado, porque elegimos también a la hora de construir una marca y que tiene diferentes subsistemas, hay que elegir una política, una estructura. Entonces elegimos que sea en cascada. Sí, perdón, dale para adelante.
elegimos que sea en cascada, una construcción en cascada, que podamos sostener en cada representación. En el momento inicial se representaba la Secretaría de Bienestar, en este caso, que pertenecía a la facultad, con este logo que no tenía una diferenciación particular a qué Secretaría de Bienestar correspondía dentro del ecosistema de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces empezamos a proponer que el logo estuviera presente en cada una de las representaciones de la marca y así generar una marca en pirámide. Y además tiene una idea de eficiencia, en el sentido que muchas de estas organizaciones que tienen un alto nivel de complejidad, no sé si tenés a la vista cómo crear un logo que no estuviera dentro del programa, áreas no incluidas en el sistema, que es algo que además ahí reconocer una mirada innovadora en aquel momento, hoy se está incorporando cada vez más en las organizaciones, porque si no, te encontrás con un ecosistema de una cantidad de logotipos o de isotipos, digamos, de subisotipos dentro de cada una de las organizaciones, que hace que una representación visual pues, se vuelva imposible de hacer. Entonces, pensamos estas representaciones que con un elemento visual más, restantes elementos textuales, nos permitían construir un ecosistema que podía crecer. Claro, ¿no? Puede escalar y modificarse y seguir respondiendo a esta representación, ¿no? Siempre pensándolo en términos de inversión. Cada diseño de submarca o de marca componente dentro de la marca principal genera una inversión que tiene que estar, desde mi perspectiva, asociada con la marca principal para que sume la marca inicial, pero también para que el posicionamiento sea más barato en términos de esfuerzos. Uh-huh. Aquí está el concepto de marca. En todos los casos incluíamos las descargas para que el usuario del manual pudiera tener el contexto de la aplicación y los consumibles, los recursos dentro del... La idea de no tener que irse de la pantalla, digamos, ¿no? Está buenísimo. Estabas por entrar, te tiro un dato mientras llegas primero anda la firma un segundo, que me parece una cosa interesante. Ahí te lo voy a contar desde mi lado, cuando el desarrollo que hiciste sobre todo de las firmas, no sé si sigue accesible el pinpoint de las firmas institucionales, que era este lugar donde vos editabas tu propia firma digital, que era una cosa muy interesante porque uno podía editar la propia firma de la organización que uno quería tener para incorporar directamente con diseño para pegar en el mail. Un dato importante sobre esto, Fede, efectivamente creamos este eslogan del lugar donde la ciencia, la naturaleza y la tecnología se encuentran cuando creamos la nueva marca. Digamos, cuando creamos la nueva marca, y el dato más interesante que te va a poner muy contento, el sistema de identidad el año que viene va a ser parte de los 150 años de la Facu de Ciencias Exactas, que va a ser un nombre muy interesante. Bueno, excelente. Estas firmas hoy todavía siguen siendo las firmas más importantes que utiliza la Facu para las firmas de los mails institucionales. Y acá algo fundamental, digo, el sistema que nosotros creamos de identidad, que elaboramos con vos, fue un sistema de bajo costo, entendiendo una inversión en un equipo, en personal, etcétera, pero que utilizamos plataformas gratuitas, utilizamos las licencias educativas de Canva. Digo, no estamos hablando de grandes inversiones en recursos económicos cuando uno empieza a entender dónde están cada uno, mira, firma FECEFIN, exactamente, dónde están cada uno de los elementos. Entonces, uno puede ahí trabajar en las firmas, por ejemplo, esto era CodePen, siempre trato de acordarme cómo Lino, con una foto y un diseño, pudimos desplegar estas firmas, ¿no? Y queda en evidencia en la captura que después lo fui implementando a partir de ahí en diferentes marcas porque es una solución muy práctica, súper aplicable, escalable y que dejamos hoy entrar a cualquiera. A cualquiera. Fíjate. Voy a ver por privacidad cuál puede ser. Yo usar la mía, digamos, si lo tenés a mano, hacia los costados. Vamos con... Sí, no va a pasar. Con Andrea. Gracias, Andrea. Lo que hicimos, que esto tiene que ver también un poco con UX, ¿no? Con empezar a implementar acciones
Lo que nos permite esta plataforma es generar código, tener una previsualización de forma instantánea y copiar y pegar dentro de esta visualización el resultado para las firmas. Entonces resolvemos muchos problemas de actualización de contenido y de información que le podíamos dar la gestión directamente a la persona que lo estaba necesitando y nos eliminaba una gestión interna de volumen de trabajo. Claro. Carga, lo que permite ser escalable con mayor facilidad. Acá hay unas prácticas dentro del código que fue comentar dónde en cada línea, qué es lo que se debe modificar dentro de cada línea para poder implementar esta firma. Por ejemplo, en la línea 65 deberás colocar el título del nombre. Si vas a la línea 65, está, no sé si se alcanza a ver aquel costado. Sí, no se ve el número, pero se entiende que vas a la línea 65. A la línea 65, creo si se ve. Claro, si vos le cambiaras el nombre a Andrea, o claro, ingeniería química, o lo que fuere, va a aparecer. Ahora el cambio acá y se puede copiar y pegar. Este sistema así funcionó muy bien a la hora de posicionar la marca, generar identidad, generar pertenencia, porque cada uno de los participantes de la organización podía mostrar que pertenecía a la organización y que la identidad estaba alineada con el del decano, por ejemplo, con la firma del decano, como para contextualizar el nivel de comunicación. Entonces, el grado de pertenencia de las personas empiezan a tener sobre la institución, donde le damos contenido para que es como, yo lo veo parecido, buscando analogías a la camiseta del equipo. Claro. Pertenecemos a un equipo, esta es la camiseta, toma tu camiseta con tu número, con tu nombre en la espalda, para que juguemos en este equipo, me parece súper importante. Y volviendo a que tenemos un volumen de participantes muy grandes, tenemos que pensar y nos la tenemos que ingeniar de alguna forma para poder responderles en tiempo y forma a todos y que podamos sostener también la calidad del producto, como comenzó nuestra charla, en que nos puedan ver en un resultado profesional cuando lo publicamos. Fede, quiero ir para que profundicemos en algunas cosas también así como estratégicas. Quisiera llevarte a la experiencia con Canva. Digo, nosotros ya recorrimos que generamos un montón de elementos. Si quieres dejar de compartir, así nos vemos un poco más grandes, a menos que tengas algún elemento importante sobre eso. ¿Por qué te quiero llevar a esa experiencia? Porque quiero pensar, quiero escuchar la mirada de un diseñador como vos, de esa cuestión de poner a la disponibilidad un ecosistema de gente que pudiera producir contenido, y vamos a usar un sutil francés, y no acechar a cagadas, digamos, donde efectivamente quienes no diseñan no tienen por qué saber cómo gestionar una identidad. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso en términos profesionales de incorporar esa mirada de herramienta, digamos, y de ver cómo funcionaba la producción de contenido en distintos equipos a partir de algo que uno a veces no es tan fácil de ver, que te permite monitorear lo que estaba sucediendo, ¿no? ¿Qué podés rescatar de esa experiencia? El UX, el grado de experiencia sobre la propuesta de facilitar lo más que se pueda tanto el lenguaje técnico como la composición, como las herramientas para poder lograr este resultado que se vea en torno a profesional del contenido, que lo pueda manipular gente que no tiene demasiado conocimiento, tuvo un grado de simplificación. La marca es minimalista, tiene gran contenido de minimalismo. Si vamos, me resulta por ahí más fácil. Por favor. Para... A mí me gusta ir y volver, de compartir pantalla, dejar de compartir pantalla. La marca tiene un contenido sobre todo minimalista en sus elementos. Vuelvo a los elementos, aquí tenemos contenido. Con contenido minimalista me refiero a que son líneas, son figuras simples, figuras geométricas donde no hay degradez, donde no hay volúmenes, donde no hay sombras. Entonces la representación es mucho más limpia y lo que te permite es que el contenido de información quede más destacado, que no se pierda tanto el ojo en el esteticismo de la pieza gráfica, sino que nos volcamos a la comunicación, que es
lo que al fin busca la universidad es conectar con su público y compartir información de valor. Ujú. En ese sentido, la elección tuvo mucho que ver con eso, que la marca ser minimalista tuvo que ver en que tenía que ser implementada por personas que por ahí no podían o no tenían las herramientas para definir un degradado o un conjunto de degradados en cómo funcionaban en el sistema, en la Gestalt, por ejemplo, en cómo la figura fondo en dos degradados diferentes puede generar una sensación de movimiento que no es muy agradable a la vista o que genera vértigo. Entonces, todos esos elementos, lo pongo como ejemplo al de la Gestalt del degradado, pero todos esos elementos buscamos simplificarlos para que la implementación sea más accesible, sea más amigable. Ese fue un desafío de poder darle dinamismo a la marca que represente los valores de la facultad y a su vez que sea simple de aplicar. Quiero mostrarte algo que previo a nuestra charla me eché un ratito al Instagram a verlo y cuando hice memoria, cuando empecé a recordar que algunas plantillas están creadas en el 2020, empezamos en el 2025, me acordé de los 5 años, vi como los elementos dentro de la ciencia y la naturaleza siguen marcando esto de contexto, de que hay una marca, de que hay un sentido en el uso, que no es aleatorio, aquí te lo guarda, que te brinda contexto, pero la información sigue siendo lo importante dentro de cosas. Cómo la marca siguió dentro de los 5 años funcionando, cómo diferentes diseñadores la siguieron aplicando porque les resuelve un problema. Y que además, definitivamente, algo que puedo revelar del equipo es que hoy no tiene un diseñador profesional, digamos, dedicado a producir los contenidos, y sin embargo, uno gestionar comunicación siempre es gestionar subjetividades, digamos, le puede gustar más o menos, pero efectivamente no funciona, es funcional para la organización este tipo de cosas. Yo quiero traer a la mesa un elemento más, Fede, que es, y me voy a tomar la atribución de compartir pantalla yo, que es la plantilla de presentaciones que armamos para la Facu de Ciencias Exactas, aprovechando un entrecruzamiento, ya que hablamos de Canva y hablamos de Google Drive y Workspace. Estuvimos teniendo algún intercambio con vos en LinkedIn también sobre la vinculación entre Google y Canva para este tipo de trabajos. Me parece que este es un elemento sumamente importante y que no se suele tener en cuenta de manuales de identidad, porque lo que nosotros hicimos fue generar una plantilla disponible para cualquier persona que tenga acceso al ecosistema de Google Workspace de la Universidad Nacional de Córdoba, una plantilla funcional, ¿sí?, que le permite a las personas utilizar con la identidad de la Facultad de Ciencias Exactas presentación, algo que es tan importante dentro del ecosistema universitario como son las presentaciones. ¿Qué nos podrías comentar de esto, de esta experiencia, de este uso, etcétera, ¿no? Me encanta, creo que hay mucho design thinking en esto que hicimos sobre esta plantilla porque entendimos cuál era el producto más que puede ser más utilizable y de mayor acceso de toda nuestra comunidad, que lo usen profesores, que lo usen, incluso lo usó el decano, y cuando lo vi que lo usó el decano para mí fue una alegría enorme, que lo usen los alumnos también. Entonces, sentimos que era un producto transversal a toda la comunidad. Ajá. Y que les iba a resolver un problema, que era la legibilidad y cómo comunicar ciertas ideas dentro de este formato que son presentaciones. Entonces hicimos esta plantilla que si querés la comparto, porque también la tenés abierta. Por favor, contá esa experiencia. Esta plantilla la tengo abierta incluso, que tengo dos abiertas, una que fue la que propusimos y una de una implementación que no hicimos nosotros. Ok, no por lo menos no le hice yo. Entonces, me da esto que me preguntabas, que me quedó abierta la pregunta también de Canva, de cómo fue la interacción después cuando veía los productos que iban apareciendo y cómo integramos también, porque tuvo varias iteraciones, tanto el sistema Canva como, que en este momento no tengo acceso, pero como el sistema Google,
lo fuimos iterando también entendiendo a nuestro, yo le llamo cliente, pero es a nuestro usuario de la plantilla. Ujú. Acá lo que intentamos hacer es identificar primero los formatos tradicionales de una presentación, la estructura de las presentaciones y poder brindarle herramientas, incisos, filminas o slides, como quieran llamarlo, que le puedan resolver eso de forma rápida, entendiendo, y vuelvo al caso del decano, que por ahí tiene un montón de temas, que quiere presentar una idea, que tiene un congreso que pueda subirse, modificar rápido los datos con una estructura que le es familiar y que no tiene que ponerse como a editar la estructura, y que a su vez pueda representar esta identidad visual de la Facu. Le dotamos de elementos no solo de visuales, le llamo a gráficos, sino también de fotografías que tienen que ver con Claro, que escuchar, son parte de la cultura de la organización. tal cual. Para ir profundizando en este sistema de identificación, el edificio, en las introducciones, por ejemplo, me sirve mucho, en las introducciones en el cine, se genera un gran plano general del escenario para poder introducir al espectador dentro de la historia. Entonces elegíamos un gran plano general de nuestra facultad. Y le digo nuestra porque también me siento parte de ese espacio, aunque no cursé en sus aulas, sí me siento parte de ese proyecto. Y después, el poder entender la estructura, el concepto general, el poder tener después de desglose de conceptos, un problema y un desafío, el poder plantear esta dicotomía en dos filminas, utilizando siempre el negro para poder reducir el consumo de nuestra pantalla, que lo proponemos desde el inicio, haciendo hincapié en la ciencia, la naturaleza y la tecnología. Bueno, un poco, y bueno, después dotar de elementos que sean necesarios. Y lo importante de esto, que es cualquiera puede acceder a esa plantilla, cualquiera la puede descargar, cualquiera arranca desde cero con esa plantilla, no es que yo me bajo ese documento y se lo modifico a otra persona, digo, el acceso que se facilita. Quiero proponerte una pregunta de cierre, Fede, que es, así no aburrimos tanto a la gente. Claro, la aplicación del Cineu fue una de las cosas que se hicieron para aprovecharla, que fue aprovechar este recurso, ¿no? Digamos, con modificaciones que después uno puede pensar en los pesos, en los lugares, pero sí es la utilización del recurso, que eso me parece interesante. Y ahí quiero que nos cuentes en qué cambió, qué es lo que cambió, y qué podrías contar que la inteligencia artificial, digo, hoy estás diseñando sistemas de identidad a partir de procesos de inteligencia artificial. ¿Cómo? ¿Podés contarnos un poco de la magia de la cocina detrás de eso para cerrar? Eso me resulta muy interesante porque la intencionalidad es la misma, es poder hacer accesible a cualquier persona el desarrollo de una identidad visual que se puede ir construyendo. Como dijimos al principio, es una construcción que va a estar colaborada y que va a estar delineada por todos los que generen alguna publicación en torno a la firma, a esta firma. Hoy estoy implementando inteligencia artificial en la fotografía, aunque por ahí sea controvertido, porque nos permite editar de forma muy fácil un entorno, un contexto, una persona. Entonces podemos tener de forma muy rápida, cuando digo muy rápida, antes la edición de fotografía en un collage nos tomaba por lo menos 4 o 5 horas, ahora en 20 minutos, 25 minutos, podemos resolver la misma pieza con inteligencia artificial. Entonces podemos diseñar de forma recurrente y rápida y validar de forma rápida el mensaje que estamos buscando, la identidad que estamos buscando, si es representativa o no. Ese para mí es la aplicación más importante que hice en este tiempo sobre el desarrollo de identidad visual, el poder tener piezas muy rápido, en otro contexto, porque tiene que ver más con la venta con el que estaba trabajando, entonces hay una validación del mercado muy rápida. Entonces, en publicaciones pagas que tienen un engagement, que buscan un engagement, podés generar un desarrollo casi a la medida para cada persona que te está viendo, porque es muy rápido. Tenés mucha información de las redes sociales, del segmento público, entonces con tu política de comunicación podés generar productos de forma muy rápida que no requieren de un fotógrafo
que separe, que haga una producción de fotos, sino que con algunos elementos básicos que tenés, por ejemplo, el de una persona, el de la foto de la facultad, podés intervenirla de forma súper rápida, como te explico, de 4 horas la bajamos medido por mí y lo tengo estipulado, bajamos a 20 minutos al desarrollo de cada pieza. Entonces, una problemática que sale, llevándolo un poco al día a día que teníamos en la facu, una problemática de comunicación o una noticia que tiene que ser de gran impacto, que tiene que salir ya, si no, ayer fue tarde, mañana fue tarde, podemos generar la pieza de forma muy rápida. ¿Con qué trabajas? Digo, vos estás escribiendo un proceso en que con un prompt creás una imagen directamente. ¿Eso? Lo que estoy hablando en realidad de edición sobre imagen, utilizo Photoshop, vengo utilizando hace muchos años el ambiente de Adobe, utilizo de Photoshop porque me permite intervenir una imagen creada. Entonces yo en base a una imagen que yo tengo, que tiene un contexto, que tiene una profundidad, que tiene una iluminación, que tiene un estilismo, la IA interpreta que cualquier modificación que yo haga, cualquier prompt que yo le agregue, tiene que ver con esa iluminación, con esa. Entonces me ahorra que lo que en otras inteligencias artificiales como Midjourney y todas las que existen, es el definir el tipo de lente. Vale, subís la imagen y sobre eso le pedís, necesito que este señor que está parado acá no esté, digamos. O tenga un sombrero, o tenga la camisa de otro color, o generar un contexto. Para mí, el término collage es como funciona mi edición, voy seleccionando secciones que quiero agregar o quitar elementos, y le doy el prompt. Casa, barro, y me lo genera con la iluminación de la imagen, con la colorimetría de la imagen, con todos los datos que la imagen ya tiene de por sí, que se utiliza fotografía SNEF, ya trae muchísimas imágenes, entonces me ahorra mucho trabajo en otra inteligencia artificial definirle todos esos parámetros técnicos sobre la imagen. Para terminar, de angulación, Fede, si hay alguien que está pensando en el desarrollo de su identidad de marca, en su organización, y no sabe por dónde empezar, ¿qué consejo le darías? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Pensando en organizaciones sobre nuestras experiencias, digamos, ¿no? El consejo es que piense que quiere hacerle sentir. Hoy las marcas están vinculadas a un vínculo afectivo, al sentir. Entonces, el tener en claro qué querés hacerle sentir, te va a acercar al cómo te tenés que ver para hacerle sentir eso. Ok, y algo más importante, porque algo que se viene, y una cosa en la que vengo pensando, y pensando si voy a escribir algo sobre eso, es esta idea que todo el mundo tiene hoy sobre la inteligencia artificial que nos va a reemplazar o no, que yo le quiero atar con esto que nos vinculó al principio. Una facu como la Facu de Ciencias Exactas con un diseñador, pero entendiendo el uso de las tecnologías pudo generar un sistema que tuviera escala, que fuera accesible, que fuera usable. Entonces, ¿qué podrías decir en relación a eso? Digo, ¿la IA va a reemplazar el diseño de las identidades o los diseñadores y las personas profesionales van a seguir haciendo falta por esta cuestión de contexto, de interpretación, de análisis estratégico? ¿Cómo ves ese proceso? La IA para mí es una herramienta más, es un martillo, es un taladro, es un tenedor. Va a haber alguien que lo utilice, y para poder encauzar esa utilización y que el resultado sea el que está buscando, tiene que haber una persona intermediando y generando ese prompt por el momento. Bueno, con eso estamos para cerrar, Fede. Muchísimas gracias. Gracias.